En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba. Al pasar vio a Leví, Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos: ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Hemos iniciado la vida pública de nuestro Señor Jesucristo, y la vida pública de nuestro Señor Jesucristo inicia con el bautismo. Ahí inicia la vida pública. Y desde el primer día a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué lo vamos a ver haciendo? Sanando, perdonando los pecados, levantando paralíticos, curando a leprosos. Y Jesús se va a presentar como, vamos a decirlo de cierta manera, el defensor de los pecadores. Miren qué cosa más hermosa la que me atreví a decir. Jesús, el defensor de los pecadores. ¿Por qué decimos Jesús, el defensor de los pecadores? Porque si lo vemos hoy en el evangelio que hemos escuchado de San Marcos, en el capítulo 2, versículo 13, Jesús ha llamado a un publicano que se llama Leví, que después se llamará Mateo o San Mateo, que va a ser uno de los evangelistas, de lo que van a escribir uno de los evangelios de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y a él de dónde lo va a llamar? De la mesa de cobradores de impuestos, un pecador público, una persona detestada, una persona que era la que se servía del impuesto, o sea, alguien odiado por el pueblo. Y Jesús va a la casa de Mateo, a la casa de Leví, y él lo invita a comer, y se sienta a la mesa, a comer con ellos. Y luego todos los amigos de Mateo se acercan también. ¿Y quiénes eran? Otros publicanos, otros pecadores. Y se sienta Jesús a comer con ellos. ¿Y qué hay ahí? ¿Hay tristeza? No, hay alegría, hay regocijo. Pero vienen los fariseos. Los fariseos eran aquellas personas que se creían que estaban arriba. ¿Se acuerdan? Aquellos que se paraban enfrente del altar del Señor y decían: gracias, Señor, porque yo sí soy bueno. Yo ayuno 3 veces por semana, yo doy limosna, yo oro, yo doy limosna, yo ayuno, yo pago el diezmo de esto, yo sí soy bueno. Gracias, porque no soy como aquel pecador, aquel adúltero, ladrón, yo no soy como ellos. ¿Cómo se creían ellos? Que estaban allá arriba. Y cuando a Jesús lo empiezan a atacar, Jesús se levanta y le dice: yo no he venido a llamar a los justos, he venido a llamar a los pecadores. Y esta frase no la vamos a escuchar una sola vez, la vamos a escuchar muchas veces. En otra ocasión va a decir Jesús: no son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos. Yo he venido a llamar a la oveja descarriada de la casa de Israel. Por eso digo yo, Jesús es el defensor de los pecadores. ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos a un hermano, a una persona que se equivoca y cae?
hermanos, lo tratamos sin misericordia. Nos pareciera que nos alegráramos de ver a un hermano nuestro que se equivoca y empezamos a divulgarlo. Mire, usted ya se dio cuenta que la fulana hizo esto. Mire, usted ya se dio cuenta que la fulana aquí. Y usted ya se dio cuenta de esto, ya se dio cuenta de lo otro. Y empezamos a divulgar a diestra y siniestra la desgracia de aquella persona, como que si nos fuéramos a hacer millonarios, entre más gente conociera esa triste noticia de esa persona. ¿Qué hacemos nosotros ante un hermano que ha caído en una desgracia? ¿Somos capaces de hacer lo que Jesús hizo hoy? Acercarse a él. San Juan Bosco conoció a un joven muy bueno, pero de repente lo empezó a ver que se empezó a meter en malas compañías y un día descubrió que él se iba para una cantina a beber, se iba para una cantina. Entonces viene don Bosco y se va y se mete a la cantina y se sienta donde estaba sentado aquel muchacho. Y le dijo, ¿no me invitas a una copa? Y San Juan Bosco se bebió una copa de vino con este muchacho. Y ahí nació la amistad de don Bosco con un joven muy famoso, que yo no sé si ya es beato o está en proceso de beatificación, Miguel Magogne. Miguel Magogne, creo que es beato Miguel Magogne. ¿Por qué se hizo amigo San Juan Bosco de esta persona? Porque andaba en malos pasos y quería ayudarle. ¿Qué tan capaz somos nosotros? ¿Se acuerdan que cuando nosotros nos bautizamos se nos invita a que tenemos que ser luz en medio de las tinieblas? Y la luz es aquella que ilumina y deja al descubierto todo lo que hay a nuestro alrededor. Miren qué cosa más hermosa lo que nos dice la primera lectura que hemos escuchado hoy. La palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que una espada de doble filo. Llega hasta lo más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Toda criatura es transparente para ella. Todo queda al desnudo y al descubierto ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuenta. ¿Qué hace un cristiano? Un cristiano que tiene a Dios en su corazón. Ese cristiano llega a ser luz y con sus palabras sirve para ayudar a aquella persona a descubrir las tinieblas que gobiernan su vida y el error en el que está incurriendo muchas veces. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Somos capaces de acercarnos a esa persona, ayudarle a salir de eso? No, la hundimos. La hundimos. Vemos a una persona que ha fallado y lo que hacemos primero es rechazarla, ¿ve? Como que si fuera lo más detestable. Jesús nos muestra que aquellas personas que están más mal en su vida son aquellas personas que más necesitan de Él. Y eso se nos ha olvidado a nosotros. Eso se nos ha olvidado. Y hablamos de anticristo, ¿verdad? Del anticristo, que el anticristo. Y ¿saben una cosa? San Juan nos dice que el anticristo ya vino aquí a este mundo. Y San Juan habla del anticristo, aquel que está entre nosotros y que ha entrado para destruir. ¿Qué es un anticristo? Aquí está Cristo, aquí está el ser humano, el hombre que necesita de Dios, y el anticristo es lo que se pone entre Cristo y el pecador. Ese es un anticristo. Un anticristo es aquel que impide que el hombre conozca a Cristo, conozca el amor de Dios, conozca la misericordia de Dios, la ternura de Dios, cuánto lo ama. Y ¿saben? Nosotros nos podemos convertir en ese anticristo también. En vez de ser canales
nos convertimos en piedra de tropiezo. Jesús va a advertir aquello, ¿se acuerdan? Ay de aquel que sirva de piedra de tropiezo para uno de mis pequeños. Y cuando se habla en la Biblia de los pequeños, ¿quiénes son? Los débiles, los frágiles, los indefensos, aquellos pequeñitos. ¿Y esos quiénes pueden ser? Aquellos que tienen una fe frágil, aquellos que están pasando un momento difícil en su vida. Y yo, en vez de ayudarle para que esa persona se encuentre con el Señor, lo que sirvo es de piedra de tropiezo para esa persona. ¿Con qué? Con mi mal carácter, con mis egoísmos, porque soy una persona grosera. A mí me gustó mucho una frase que dijo el Papa Francisco, y esa frase a mí me gustaría que siempre la recordáramos. Él decía de esta manera: el daño más grande a la iglesia no lo hacen las personas que están afuera, que ni siquiera se acercan a la iglesia. El daño más grande lo hacen aquellas personas que estando dentro de la iglesia, no han iniciado un proceso de conversión en su vida. ¿Qué significa una persona que no ha iniciado un proceso de conversión en su vida? Que no ha entrado a la iglesia para reconocer sus pecados, para reconocer la necesidad de Dios que hay en su vida, sino que ha entrado para ver a quien destruye, a quien critica, a quien le hace daño. Y hermanos, hay tantas personas de esa manera, que pareciera que andan una rabia tan grande en su corazón. Buenos días, hermana, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué le importa? ¿Así? Hay personas tan groseras que usted les da el saludo y lo que hacen es quedarse con la boca cerrada. Ni siquiera contestan. Y nos decimos llamar cristianos. Vergüenza nos debería dar decir que somos cristianos y tratando a nuestros hermanos de esa manera, siendo groseros con ellos. Y lo peor, que son aquellas personas que muchas veces están iniciando un proceso en la iglesia y dicen: no, hombre, y esa es la gente que está en la iglesia, mejor me quedo en mi casa. Mire, viera gran cara que me hizo la fulana que solo pasa metida en la iglesia y que es servidora y que sirven esto y que sirven lo otro. No, hombre, si por poco me agarra del pelo. Porque no están en la iglesia esas personas para servir al Señor. Están ahí para destruir la iglesia, para destruir la obra del Señor. Para eso están ahí. ¿Ve? Por eso, una de las palabras que yo más miedo le tengo a lo que dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 25, versículo 31 en adelante, cuando dice que en el último día el Señor pondrá unos a su derecha y otros a su izquierda, y a los que estén a su izquierda les dirá: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. ¿Y quiénes son los ángeles del diablo? Aquellos que trabajan para él, que le sirven a él. Esos son los ángeles del diablo. Y yo por eso a veces me he preguntado, ¿y yo en la iglesia a quién le estoy sirviendo? ¿Le estoy sirviendo a Dios o le estoy sirviendo al diablo? Porque si yo estoy destruyendo la iglesia, estoy criticando a mi hermano, estoy viendo cómo lo destruyo, cómo le meto el pie para que caiga, ando buscando cómo destruyo la fe de una persona, no puedo llamarme cristiano y no puedo llamarme que le estoy sirviendo al Señor. Lo que estoy haciendo es destruyendo su iglesia. Porque Jesús hoy claramente nos dice en su palabra: yo no he venido a llamar a justos, he venido a llamar a los pecadores. He venido a llamarlos. Pero para sentirme parte de esa obra, de sentir que Dios ha venido por mí, primero debo aprender a reconocer que yo soy el primer necesitado de la misericordia de Dios. Yo soy el primer pecador. Yo soy el primero que necesito del perdón de Dios. Por eso decía el Papa, ahí está el problema. No hemos iniciado nuestro proceso de conversión. Pensamos que otros son los pecadores, pensamos que otros son los malos. Y como mi conciencia no me dice nada, por eso no me confieso, dijo Ricardo Arjona. Pero es que existen tres tipos de conciencia. Y aquí es donde viene una de las situaciones en las que quizás algunos podríamos estar. Existe la conciencia recta,
Pero existe la conciencia laxa y la conciencia escrupulosa. La conciencia laxa muchas veces me la aplico a mí y la conciencia escrupulosa se la aplico al otro. La conciencia recta es aquella que me indica correctamente lo bueno y lo malo, ¿verdad? Es la conciencia recta, la que no me desvío ni a mi favor ni en contra, sino aquella recta, lo que es. La conciencia laxa es aquella en la cual yo no veo pecado. Todos pecan, aquí tranquilos y todos pecan, nadie es santo en este mundo. Es la conciencia laxa, ¿ve? Aquella que ya no me duele pecar, ni robar, ni criticar. Y muchas veces es la que yo tengo. Y la conciencia escrupulosa es aquella en la cual yo en todo veo pecado. En todo veo pecado. Cómo se sienta, cómo camina, cómo habla, cómo se peina, cómo viste, hasta cómo come. En todo veo pecado. Y a veces los cristianos tenemos ese problema. La conciencia laxa nos la aplicamos a nosotros, en la cual no hay pecado. Sí, como algunos chambrosos, ¿verdad? Algunos que les gusta el chambre, el chicle, dicen, no, si como la verdad es la verdad, ¿verdad? Aquí no estamos inventando, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo entero. Siga comiendo gente, ¿verdad? Para tranquilizar su conciencia de que como todo el mundo, Dios lo sabe, entonces hay que despepitar al pobre cristiano. Conciencia laxa y conciencia escrupulosa cuando yo ando viendo, tratando de ver el pecado en todas las demás personas. Ser cristiano es dejar que sea Cristo quien gobierne nuestra vida. Es dejar que la palabra de Dios sea quien ilumine nuestra vida. Por eso yo he insistido siempre, cuando yo voy a la misa, yo no voy a ver al cura, no voy a ver quién vino a misa, quién no vino, cómo vino la fulana, no. Cuando yo voy a la iglesia, mi intención principal debe ser esta: ¿qué me va a decir el Señor hoy a mí? No que le va a decir a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis vecinas, a mi suegra, a mi suegro. Ojalá hubiera venido la fulana y hubiera escuchado lo que el Padre dice. No. ¿Qué me va a decir a mí el Señor hoy? A mí. ¿Qué me dice el Señor hoy a mí en su palabra? Y que sea su palabra quien ponga de manifiesto, saque a la luz cuáles son aquellas cosas en las cuales yo estoy fallando y debo corregirme. Ese es un verdadero cristiano y esa es la razón por la cual nosotros vamos a la iglesia. Muchas personas piensan que ir a la iglesia es ir a perder el tiempo. No, ir a la iglesia es ir a aprender cómo ser un buen cristiano, ir a escuchar la palabra de Dios y luego ponerla en práctica en mi vida diaria. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.